Amén, queridos hermanos, hermanas. Es una bendición estar esta tarde juntos. Se siente la presencia del Señor. El Espíritu del Señor está aquí. Y la entrega que tienen los músicos para interpretar estos cánticos y guiarnos en esta adoración. Gracias al Señor, hermanos, por estos dones. Quiero compartirles una palabra que vamos a hacer un pequeño recorrido en algunos textos y partimos en Génesis capítulo 1. Vamos a leer algunos textos. El verso 26, muy conocido, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, dice también allí un texto, el verso 5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y hay uno de estos textos que se me perdió, que dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase, ¿ya? Si alguien lo tiene por ahí, me lo hace llegar. El 15 del capítulo 2. El 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bien. Me encomiendo a la gracia del Señor, como han orado los hermanos, para darles esta palabra. Lo que aparece en los textos que he leído son 4 puntos respecto de la creación de Dios, del hombre, el hombre creado por Dios. Es la humanidad. Cuando hablamos de hombre no es de un individuo, sino de la humanidad. Lo creó para que sea semejante a Dios. Lo creó para que sea hombre, ser humano. O sea, divinidad y humanidad. Lo creó para que tuviera autoridad, señorío, gobierno. Y lo creó para que fuera un siervo, para que trabajara y guardara el huerto. Entonces hay 4 puntos muy distinguidos que van a estar en toda la Escritura, en los 4 evangelios, en el carácter de Cristo, en los 4 seres vivientes que vio Ezequiel, en el capítulo 1 de Ezequiel, si me acompañan, podemos ver estos cuatro aspectos en Ezequiel capítulo 1. Dice así, el verso 10, capítulo 1, verso 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y en los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Aquí tenemos 4 rostros: cara de león, cara de hombre primero, cara de león, cara de buey y cara de águila. Estas 4 caras que aparecen en estos 4 seres vivientes son aspectos del carácter de Cristo. Y son el diseño de Dios, de la imagen de Dios, por lo cual Dios creó al ser humano. Porque Dios quiere que el ser humano
sea divino y humano, tenga la imagen de Dios en cuanto a su divinidad, pero que también tenga la imagen humana, porque Dios desde la eternidad supo que un día Él se haría hombre. Entonces Dios cuando determina hacer al hombre ya tiene una imagen desde la eternidad. Hay en el consejo eterno un pacto que se hizo de hacer al hombre conforme a la imagen de Dios. Pero se supo que el ser humano iba a caer y que entonces en eso que fue pactado, uno de los tres, y fue el Hijo de Dios, que asumió la tarea, la misión de venir a redimir, a rescatar al ser humano de su caída. Por lo tanto, para eso tenía que asumir la humanidad, y por eso Él supo desde la eternidad que al hacer al ser humano, Dios tenía que hacerse hombre. Por lo tanto, el diseño de Dios para el hombre es divinidad, humanidad, señorío y servicio. Y en los 4 rostros tenemos rostro de hombre, ahí está la humanidad. Después tenemos rostro de león, que tiene que ver con el rey, la autoridad, el señorío. Después tenemos el buey, que tiene que ver con servicio. Y después tenemos el águila, que es dentro de las aves que existen, la que se remonta a las alturas más altas. Y por lo tanto, el águila representa la procedencia divina, la procedencia celestial. De tal manera que el ser humano está diseñado para tener estos 4 rostros o estos 4 aspectos. Cuando miramos los evangelios, encontramos que el evangelio de Mateo nos presenta a Cristo como el león, como el rey. Nos presenta a Cristo viniendo en su reino. Él es el rey, rey de reyes y señor de señores. Dios creó al hombre para que se enseñoreara de toda la creación. No hay ningún ser de todos los seres creados que tenga un lugar más alto en la consideración de Dios que el ser humano. Porque si hubiera un ser o una criatura que fuera mayor que el ser humano, entonces Dios no se habría hecho hombre. Dios se habría hecho ángel, o se habría hecho jirafa, o tal vez un mono, o tal vez un elefante. Pero no se hizo ni una de esas criaturas. Se hizo hombre porque el ser humano es la corona de la creación de Dios. No hay ningún ser más importante que el ser humano para Dios. Porque Dios, desde la eternidad, supo que un día Él se haría hombre. Así que el Evangelio de Mateo nos presenta a Cristo en su autoridad, en su reinado. Él tiene el lugar más alto del universo. Está sentado en el lugar más alto del universo. Está sentado a la diestra de Dios y le ha sido dado autoridad, poder, señorío y dominio, como lo profetizó Daniel. Eso es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como el buey, como el siervo. Nos presenta a Jesús, según nos compartía alguna vez el hermano Cristian Chen en sus visitas que nos hizo, nos compartía que el Evangelio de Marcos, en los primeros 8 capítulos, el buey va hacia el matadero, hacia el sacrificio. Pero en los últimos capítulos, el buey va arando en el campo, va en el servicio. Pero en los últimos capítulos el buey va al matadero, va a la cruz. Entonces el buey rindiendo su vida, el buey prestando un servicio, ¿ya? Y por lo tanto, al final de su vida, el servicio termina en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos presenta el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Lucas nos presenta de una manera maravillosa a Jesús como el Hijo del Hombre, mencionado muchas veces con esta asignatura, el Hijo del Hombre. Nos presenta la humanidad de Jesús, la tentación que sufrió el Señor Jesucristo en el desierto por Satanás. Lo tienta como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, esa
Con esa frase, con esa palabra, lo tentó varias veces. Y cada vez que lo tentó de esa manera, Jesús respondió como hombre. Es como si le hubiera dicho: mira, Satanás, tú estás queriendo que yo aparezca como hijo de Dios, pero yo estoy aquí para enfrentarte como hombre. Gloria al Señor. Porque era imprescindible. Mira, si Dios hubiera querido terminar con Satanás y vencerlo como Dios, ¿qué le costaba? Hacer sonar los dedos y ya, Satanás está vencido. Pero lo tremendo es que tenía que hacerlo en la forma humana. Amén. Todas las veces que lo tentó, Jesús lo enfrentó como hombre, como el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Así que Lucas nos presenta a Jesús con esa cualidad, ¿ya? Él es el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el águila, ¿no? El águila que tiene esta representación de la divinidad, de lo celestial. Nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ahí en estos 4 evangelios tenemos los 4 rostros de Ezequiel y tenemos los 4 puntos que leímos en el libro de Génesis. Ahora, estos 4 puntos están también en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2. Si me acompañan podemos leer esos puntos ahí en Filipenses. Nos dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya tenemos las 3 cualidades: forma de Dios, forma de siervo y forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dijo Dios que el hombre tenía que señorearse de todo lo creado. Aquí vemos a Jesús como el Señor. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí tenemos que el Señor Jesús era la imagen de Dios, porque dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús es Dios con Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, aquí tenemos los 4 puntos. Tenemos a Jesús siendo la imagen de Dios, siendo en forma de Dios. Pero en esta forma, teniendo esta forma, tomó forma de siervo. Aquí tenemos el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Juan tenemos a Jesús mostrándonos la imagen de Dios. Y en el Evangelio de Mateo tenemos el señorío de Cristo, el reinado de Cristo. Así que aquí tenemos los 4 evangelios en esto que le ocurrió al Señor Jesucristo, ¿no? Y se nos pide a nosotros, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que se nos afirma por los 4 evangelios cuál es el propósito de Dios para con el ser humano. Que el ser humano tenga estos 4 aspectos: que el ser humano tenga autoridad, que el ser humano sea humilde y siervo, que el ser humano tenga la cualidad humana perfecta, que es la humanidad de Cristo, perfecto, sin pecado, humano pero perfecto, y que sea celestial, que tenga la divinidad, que tenga
este aspecto, esta imagen de Dios incorporada en su naturaleza. Así que ahora se nos recalca lo mismo que está marcado en los 4 evangelios, primero en el Génesis, después los evangelios, o en los 4 rostros, después los evangelios, y ahora en esto que ocurrió con el Señor Jesús, que marca los 4 pasos en estas letras, en estos textos que hemos leído. Y ahora quiero ir a Efesios capítulo 4. Primero quiero decir que también estos cuatro puntos, o estos puntos que estoy marcando, se encuentran de alguna manera en el templo. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba mencionando las 3 puertas del templo. La primera puerta, que separaba el lugar externo del atrio donde estaba el altar, donde se hacían los sacrificios, esa puerta, que era la puerta de la entrada, se llamaba el camino. La segunda puerta, que era la que separaba el atrio del lugar santo, se llamaba la verdad. Y la tercera puerta, que era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se llamaba la vida. Entonces, cuando Jesús se presenta a sí mismo con esta identidad, está diciendo, yo soy las 3 puertas. Yo soy el acceso al lugar santísimo. Yo soy el camino, yo soy la puerta exterior, yo soy la puerta del medio y yo soy la puerta final. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vea que la primera puerta tenía 4 columnas y tenía 4 colores. Y los 4 colores tienen que ver con las 4 caras. El color rojo que representa la sangre de Cristo. El color azul, que tiene que ver con el cielo. El color blanco, que tiene que ver con la santidad. Y el otro color púrpura, que tiene que ver con el reinado. Así que los 4 colores representan los 4 aspectos que estoy marcando. Gloria al Señor. Entonces las puertas de entrada hay que entrar por Cristo, que tiene los 4 colores, que tiene las 4 columnas, que tiene los 4 evangelios, las 4 caras, los 4 aspectos, los 4 puntos, los tiene el Señor Jesucristo. Y esa es la entrada. El segundo punto, la segunda puerta, es la puerta que tiene 5 columnas. Es la puerta que separa el lugar del atrio al lugar santo. Esta puerta tiene 5 columnas que se llaman la verdad. Y por alguna razón, en Efesios 4 aparecen los 5 ministerios que tienen que ver con los 4 evangelios. Los 5 ministerios tienen que ver con el ministerio apostólico, tienen que ver con el ministerio de los profetas, el ministerio de los evangelistas, de los pastores y maestros. Vamos a decir que los pastores y maestros son el mismo, vamos a decir que están en el mismo evangelio, por así decir. Porque el ministerio de los profetas, el ministerio de los apóstoles, tiene que ver con el fundamento. Están llamados para colocar el fundamento de la fe, que es Cristo el Señor. De tal manera que los evangelios, digamos, están mostrando estos aspectos de Cristo. El que más marca el fundamento es el Evangelio de Juan. El que más marca lo que sería el ministerio apostólico sería el Evangelio de Juan. Luego el ministerio profético, que ahora, primero, antes de ir al ministerio profético, tengo que decir que la especialidad del ministerio apostólico tiene que ver con colocar el fundamento, ¿ya? Pero note que, aunque la especialidad de los apóstoles es colocar el fundamento, el trabajo de un apóstol es hacer que todos los santos tengan el fundamento y que lo puedan transmitir a otros. Entonces, esta sería más bien la especialidad. El trabajo, voy a decirlo al revés, el trabajo de un apóstol es poner el fundamento, ¿dónde? En los santos. Para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Del ministerio de quién? Del ministerio de Cristo. Aunque hay 5 ministerios,
el ministerio es uno solo, es el ministerio de Cristo, que está dividido en 5 ministerios, pero el ministerio es uno solo, es el ministerio de Cristo, que tiene que ver con fundamento, que tiene que ver con la palabra de aliento, que tiene que ver con el nuevo nacimiento a través de los evangelistas, que tiene que ver con el cuidado de las ovejas, con el ministerio pastoral, y que tiene que ver con la enseñanza, que es el ministerio de los maestros. Pero cada uno de estos ministerios tiene un trabajo específico. El trabajo de un apóstol es poner el fundamento, pero la especialidad de un apóstol es que los santos tengan la capacidad de no solo tener el fundamento, sino transmitir el fundamento. Fíjese que en los primeros años de la iglesia, desde que parte la iglesia en Jerusalén, son los apóstoles que empiezan a colocar el fundamento, y cuando los santos son perseguidos o esparcidos, empiezan a surgir iglesias en todas partes, no formadas por los apóstoles, sino formadas por los santos, porque los santos tenían el fundamento que había sido puesto por los apóstoles, pero ahora lo llevaban a otros territorios. Así que aparecieron muchas iglesias, mientras los santos eran esparcidos por todas partes donde iban, aparecían iglesias por todas partes. Gloria al Señor. Entonces la especialidad de los apóstoles es poner el fundamento en los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿De quién? Del ministerio de Cristo. Ahí están los evangelistas, que tienen pasión por las almas, que tienen esas ansias de buscar a los perdidos y traerlos a Cristo, atraerlos a Cristo, para que conozcan a Cristo, para que experimenten una transformación, un cambio radical en sus vidas. Hoy día mucho del cristianismo es cultura cristiana, pero se ha perdido la esencia de lo que es el cristianismo. Ha ocurrido esto en los países protestantes, ha ocurrido en Nueva Zelanda. Estuve hace un tiempo atrás en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda no hay robos, no hay asaltos, no hay portonazos, no hay... si se le pierde la cartera a una mujer, la llaman por teléfono y le dicen: señora, se le olvidó su cartera, aquí está la cartera. Porque el teléfono está en la cartera, entonces llaman a alguien de ahí del teléfono y le dicen: mire, la señora dejó la cartera en tal parte, venga a buscarla. La señora va a buscar la cartera y está la cartera con el dinero, con las joyas, con todos los bienes que tenga, está ahí, nadie roba. Entonces es un país culturalmente cristiano, pero los cristianos perdieron la práctica de ir a las reuniones. Las iglesias están vacías, templos vacíos. Lo mismo pasa en Europa, templos vacíos, ¿no? Estos países que llevaron la delantera en el cristianismo, están hoy día, hay templos que están convertidos en verdaderos museos, porque los cristianos han desaparecido de los templos. Entonces, hace falta que los evangelistas, los que confrontan a las almas perdidas con su perdición, y cuando esto lo hizo allá en Nueva Zelanda, un hermano trató de convertir a una persona y le dijo: aquí en Nueva Zelanda no hace falta lo que usted me está diciendo, vaya allá a Sudamérica, allá hace falta que prediquen eso que usted me está hablando a mí. O sea, una justicia propia tremenda, de una cultura que les enseñó a ser buenitos, entre comillas, y entonces están llenos de justicia propia, pero no conocen lo que es la conciencia de pecado. Hace falta la labor de los evangelistas, pero siendo que la especialidad de los evangelistas es tener pasión por las almas, tienen que transmitirle esto a los santos, para que todos los santos hagan la obra del ministerio. Amén. Porque ¿a qué vino Cristo? Sino a salvar las almas perdidas. Así que vea como Cristo, el ministerio de Cristo tiene que ver con que la gente tenga el fundamento, y el fundamento es que la gente sea como Cristo en los 4 aspectos que hemos mencionado, y ese es el fundamento. Y los evangelistas son los que ven a la gente que no tiene ni uno de estos puntos. Entonces cuando les predican a Cristo y la gente se convierte a Cristo, la gente empieza entonces, los cristianos empiezan a avanzar en la adquisición de estos 4 caracteres del carácter de Cristo. Ahí están los pastores, están
los profetas, los evangelistas, los pastores que están al cuidado de las almas, que tienen una preocupación porque nadie se pierda. Y siendo que la especialidad de los pastores es cuidar las almas, más bien dicho, la especialidad es formar a los santos para que los santos tengan esta carga de cuidar a las almas, para cuidar las ovejas. Cuando llega una persona nueva a nuestras reuniones, qué lindo es acercarse. Cuando estábamos en una reunión hace poco tiempo atrás, en un lugar donde nos juntamos por sectores, y había un sector donde habían personas que no van a las reuniones el día domingo. Y dos de las mujeres que estaban en la reunión dijeron que cuando habían ido a la reunión, nadie las había tomado en cuenta. Y por eso no fueron más. Se reúnen los puros días de semana y no iban el día domingo. Entonces, qué importante es que cuando alguien llega por primera vez a una reunión, nos acerquemos, le preguntemos su nombre, le preguntemos dónde vive, con quién vino a la reunión y ser atentos con esa persona. Cuando nosotros observamos que alguien deja de venir a nuestras reuniones y nos preocupamos, ¿qué le pasará al hermano? ¿Qué le pasará al hermano? Hace días que no veo a tal hermano. Entonces, ¿qué cuesta tomar el teléfono y llamarlo? Y preguntarle, ¿qué le pasa? ¿Por qué no vino? Le echamos de menos, lo extrañamos. Y esa persona se siente considerada. Entonces, es importante el cuidado de las almas. Saber lo que pasa con los hermanos, lo que están viviendo, los problemas que están viviendo. Y tener una lista de oración en la iglesia, donde todos sabemos que hay una familia, donde hay problemas con los adolescentes o con los jóvenes, o hay niños que tienen ciertas cualidades que necesitan oración. Entonces, cuando los santos aprenden de los pastores, o sea, aquí no hay pastores que tienen la exclusividad del pastorado. A la gente en las denominaciones les gusta, a los pastores les gusta que lo llamen mi pastor, ¿no? Que le digan así, mi pastor. Entre nosotros todos estamos llamados a ser pastores. Toda la iglesia está llamada al pastoreo. Cada hermano, cada hermana tiene que tener la función pastoral, ¿no? Es cierto que va a haber hermanos que tienen la especialidad, pero la idea es que los que tienen la especialidad formen a todos los demás en esta función del cuidado de las almas. Gloria al Señor por eso. Servicio. Entonces, en ese sentido, hermanos, los ministerios, el ministerio de maestros, por supuesto, que están en enseñar la palabra, transmitir la verdad, y qué importante es conocer la verdad, conocer la Escritura. Qué importante es que nosotros dediquemos tiempo al estudio de la palabra, y porque en la palabra está contenido todo lo que nos ayudará a adquirir las 4 cualidades, está en la palabra, está en la Escritura. Y cada vez que recibimos una palabra, alguno de estos aspectos estará haciendo resaltar la Escritura para que nosotros consideremos que hacia allá vamos, hacia la formación de esos 4 aspectos, de tener autoridad, de tener humildad para servir, de tener la humanidad de Cristo, que es perfecta, que es santa, y de tener la divinidad, que es el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera que los 4 evangelios apuntan a esto, y los 5 ministerios que están para llevarnos hacia estos 4 puntos, debiéramos tener esta conciencia que no es, si tenemos este ministerio, no es para que nosotros seamos exclusivos en tener este ministerio, sino que el que lo tenga tiene que transmitirlo a los demás, porque es para que todos los santos lleguemos a hacer el ministerio de Cristo, a participar del ministerio, del servicio de Cristo. Gloria al Señor por todo esto, hermano. Fíjense que en la época del Señor Jesús, los niños tenían que dar un examen a los 12 años de edad. Y el examen consistía en recitar de memoria el Pentateuco. De memoria, los 5 primeros libros de la Biblia. Ese era el primer examen de un niño. Y los rabinos, los maestros,
estaban mirando cuál de todos era el mejor. Entonces ellos elegían a los mejores y le decían, ven y sígueme. Y cuando un niño a los 12 años recibía ese llamado, se consideraba ya pero extraordinario que pudiera un doctor, un rabino, que le invitara a ven y sígueme. Era porque este rabino lo iba a formar desde los 12 a los 18 años. Entonces de los 12 a los 18 tenía que estudiar el resto de la Biblia, los libros históricos, los libros proféticos, tenía que estudiar esos libros. Y en el segundo examen sería a los 18 años. A los 18 años el joven tenía que estar preparado para responder todas las preguntas que se le hicieran de lo que había sido la historia de Israel y la historia de los profetas. A los 18 años. A los 18 años ya venía un segundo llamado. Y los maestros de la palabra estaban atentos. ¿Quién de ellos era el más excelente, el que iba a tener una calificación de un 7? Así que a eso los quedaban mirando, después de haberlo examinado, ven y sígueme. Cuando un joven a los 18 años recibía ese llamado, ya era la máxima aspiración de un varón en aquellos días. Note que las mujeres no tenían ese privilegio, solamente los varones. Y vean lo que pasa después con el Señor Jesucristo. Porque cuando un Pedro, que es un pescador, que no aprobó el examen a los 18 años, y los demás, que tienen diferentes oficios, Juan, ¿no? Los boanerges, que eran violentos, porque eran pescadores, eran hombres del vulgo, que a lo mejor hasta garabatos decían, o groserías. ¿Cómo se entendían con los demás? Era gente del vulgo. Habían fracasado a los 18 años, quizás ni siquiera hicieron la carrera de los 12 a los 18. Habían tenido que por necesidad tener que trabajar en la pesca. Y Jesús llama a estos hombres, llama a los 12. Había uno que era publicano, ¿no? Que era cobrador de impuestos, que tampoco había aprobado los exámenes. Ni uno de los 12 había aprobado, ni uno de los 12 algún maestro le había dicho ven y sígueme. Pero cuando Jesús, el maestro de maestros, los llama, ¿no? Los va llamando, hermano, dejaron todo. En aquel tiempo tener un cargo como el que tenía Mateo, que era publicano, que cobraba impuestos, mire, ese económicamente era el mejor negocio posiblemente. La persona que más ganaba dinero en ese tiempo, el que tenía la mejor posibilidad de tener recursos económicos, era el que cobraba impuestos. Y sin embargo, bastó que Jesús le dijera, ven y sígueme. Y dejó todo y siguió a Jesús. Qué tremendo, hermanos. Que el Señor nos haya llamado a nosotros. Y quizás apenas terminamos el cuarto mes. Yo era un simple trabajador a los 20 años. Un obrero de una fábrica de confecciones. Dirigente de un sindicato a los 19 años. Y en cuanto a letras y libros, intelectualmente no sabía nada de nada. El Señor en su misericordia me llamó. El Señor llamó a lo vil del mundo, a lo que no era. Cuando hemos sentido el llamado del Señor, encontramos un tremendo valor en ese llamado, porque este llamado es más alto que el llamado que recibieron los apóstoles. El llamado que recibieron otras personas, digamos, a tener distintos oficios. Pero este llamado de seguir a Cristo es el mismo llamado que recibieron los apóstoles. Este es el llamado que tenemos nosotros. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, sígueme. El que quiera venir en pos de mí, sígame. Tome su cruz y sígame. Este es el llamado del Señor para cada uno de nosotros.
Y el objetivo de este seguimiento de Cristo es que seamos formados en estos 4 aspectos. Así que, hermanos, tenemos esta tarea por delante, de que cada vez que leamos la Escritura, que estudiemos la Escritura, que prediquemos la palabra, en alguno de estos puntos el Señor nos va a hablar. Quizás en qué punto estamos débiles de estos 4. El asunto de tener autoridad, de cuando una persona tiene autoridad, cuando una persona tiene el carácter del rey. Es cuando, porque nosotros no estamos llamados a meternos en la política en nuestros días. El reinado nuestro no es como la aspiración que tenían, la visión que tenían durante muchos siglos. Muchos cristianos tuvieron esta visión de que la iglesia que tenía el reino de Dios llegaría a llevar el reino de Dios a las naciones, y por lo tanto entonces los cristianos estarían reinando sobre toda la tierra por haber llevado el evangelio a las naciones. Pero no es este el plan de Dios para nosotros. El reinado del Señor es que nosotros reinemos sobre el maligno, sobre los demonios, sobre Satanás, reinar sobre la muerte, sobre la enfermedad, reinar sobre el pecado, reinar sobre las tentaciones. Ese es el llamado del Señor a reinar. Tener autoridad para resistir las tentaciones, resistir al maligno, resistir los demonios, atar toda fuerza del enemigo, ¿no? Porque el Señor ya lo venció y nosotros estamos trabajando no en un poder aparte del de Cristo mismo, sino Cristo mismo. La obra de Cristo y su vida en nosotros constituye el poder para vencer el mal. Amén. Así que, hermanos queridos, estas cualidades que tienen que ver con autoridad, reinado, servicio. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, que en el camino se enorgullecen? Lo que le pasó a Israel en el siglo VIII, cuando Jeroboam II había logrado traer la paz al reino del norte, venciendo a todos los enemigos, había logrado llevar a las 10 tribus de Israel a un nivel económico tremendo, y estaban por más de 40 años gozando de paz, sin tener amenazas de extranjeros. Pero ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de orgullo y de arrogancia por esa paz que tenían, porque se sentían militarmente muy seguros y económicamente muy seguros. Eso pasa muchas veces. He conocido ministros de la palabra que se ensoberbecen de tal manera que piensan que son algo tan especial. Hay un hermano, que no lo voy a nombrar, pero que es muy conocido aquí en Chile, que tiene programas de radio, muy conocido. Él, entre los hermanos, que él era pastor de una iglesia donde había más de 1.500 hermanos. Y este hermano se enorgulleció de tal manera, tenía muchos jóvenes que él los enviaba a estudiar y les ayudaba con dinero para que estudiaran y muchas cosas. Él quería formar una universidad cristiana en este país, este hermano. Llegó a decirle a los hermanos que estaban con él, a los jóvenes que él formaba: aquí en la iglesia la palabra soy yo. Yo soy la palabra, decía él. Un pastor, conocidísimo aquí en Chile. Un hermano que estuvo con nosotros. Un hermano que estaba con nosotros. Nosotros formamos 22 iglesias en 2 años y medio en la zona, en la Araucanía. En 2 años y medio. Aquí en Santiago se formaron como 10 o 12 iglesias en 4 años. Y en un periodo de 4 o 5 años habíamos formado casi 40 iglesias en Chile. Entonces este hermano llegó a decir lo siguiente: la obra soy yo. La obra soy yo. Después tuvimos otro hermano. Un hermano que se destacaba en la palabra.
Y era tan importante, llegó a tener tal éxito y tal reconocimiento, tal grandeza en la administración de la palabra, que los hermanos lo considerábamos muchísimo a este hermano. Y cuando se presentaron ciertos problemas, llegó a decir: Dios me ha puesto a mí como rector de la obra. Estas son variedades que han aparecido entre los hermanos nuestros. Esas cosas, hermano, cuando aparecen, hay una arrogancia en el ser humano, ¿no? Y entonces necesitamos aprender esto que nos muestra el Evangelio de Marcos: el buey arando el territorio, digamos, y con la disposición de ir a la cruz. El servicio, la humildad. Personas que han tenido este tipo de carácter son personas que son enfermos. Llegan a tener una enfermedad que se llama megalomanía. Era la enfermedad que tenía Napoleón Bonaparte, cuando decía: Francia soy yo soy Francia. O como Enrique IV cuando decía, Enrique XIV decía: el Estado soy yo. Este tipo de hombres no conocen la humildad. Qué importante es conocer ese aspecto que Dios quiere que tengamos, la humildad. Porque si no servimos como el buey, no vamos a tener un aspecto importante de este Cristo que, siendo Dios, tomó forma de siervo. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos aprender eso. Así es que consideremos que cuando Dios nos llama, cuando el Señor nos llama y nos dice: ven y sígueme, es para que aprendamos estos 4 aspectos de su carácter. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Creo que hasta aquí voy a dar esta explicación. Ha sido suficiente para por lo menos captar cuál es el sentido de nuestra existencia. Amén.